Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay cadenas que no suenan, pero pesan, cadenas que no se ven, pero limitan. No siempre están hechas de hierro. A veces se forjan con miedo, con culpa, con palabras que se repiten en la mente como ecos. Otras veces se disfrazan de hábitos, de heridas no sanadas, de pactos silenciosos con el dolor. Y sin darnos cuenta, aprendemos a caminar con ellas, a vivir con ellas, a llamarlas parte de nosotros. Pero llega un momento íntimo, sagrado, inevitable, en que el alma ya no quiere arrastrar más, en que algo dentro de nosotros se levanta y dice, esto no es libertad. Y entonces comienza el verdadero proceso. No siempre es ruidoso, no siempre es inmediato, a veces es una grieta, una rendija por donde entra la luz, a veces es una palabra, una oración, una lágrima que cae en el lugar exacto. Y en ese instante, lo que parecía eterno comienza a ceder. Hoy, este espacio es para eso, para hablar del poder que rompe cadenas sin violencia, del amor que libera sin imponer, de la verdad que no acusa, pero sí va revelando poco a poco. Este es un tiempo para recordar que no fuimos creadas o creados para vivir con ataduras, que hay un camino hacia la libertad que no depende de la fuerza, sino de la entrega. Respira, escucha, permite que esta reflexión te acompañe hacia ese lugar donde las cadenas ya no definen quién eres. Romper las cadenas no comienza con un grito de guerra, sino con un susurro del alma. Es ese momento íntimo en el que reconocemos que algo nos limita, que hay un peso que no se ve, pero que se siente en cada paso, también en cada decisión, en cada silencio. No todas las cadenas son visibles. Algunas se forjan con palabras que nos marcaron, con heridas que nos sanaron, con hábitos que se repiten como un eco una y otra vez. Y el primer acto de libertad no es la fuerza, sino la conciencia. Es mirar hacia el interior y decir, esto no es mío y esto no me define, porque lo que Dios no puso no debe permanecer. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, nos recuerda, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no es ausencia de lucha, es presencia de verdad, y esa verdad, cuando se revela, comienza a romper lo que parecía eterno. Hay cadenas que no nacieron en nosotros, pero que aprendimos a cargar, cadenas heredadas, transmitidas como legado silencioso, palabras que se repiten de generación en generación, miedos que se van aceptando como un destino, patrones que se perpetúan sin ser cuestionados. Pero el reino de Dios no perpetúa esclavitudes, irrumpe ciclos, redime historias y restaura linajes. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 2, lo confronta con claridad. ¿Qué queréis decir vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera?
Lo que se hereda no siempre se honra y lo que se rompe puede sanar lo que viene, porque romper cadenas no es solo liberarse de uno mismo, es liberar a los que vendrán. A veces, las cadenas se disfrazan de éxito, de logros, de reconocimiento, incluso de metas alcanzadas, que aunque brillan por fuera, nos dejan vacíos por dentro, porque no todo lo que el mundo aplaude edifica, no todo lo que parece avance es libertad. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos exhorta con firmeza: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo puede tener forma de ambición, de perfeccionismo, de exigencia constante, pero la libertad no se mide por resultados, se siente en el alma, y si lo que nos sostiene nos aleja de la paz, no es una bendición, es una atadura. Romper cadenas no siempre implica huir, a veces implica quedarse, mirar de frente, nombrar lo que duele, porque lo que no se nombra no se transforma, lo que se evita se va perpetuando. En el libro de Salmos 107, versículo 14, lo declara con poder: Sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Dios no nos saca para que escapemos, nos saca para que sanemos, para que lo que nos ató ya no nos defina, para que podamos mirar atrás sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, porque la libertad no borra la historia, la redime. Hay cadenas que se rompen en comunidad, en oración compartida, en confesión sincera, porque la libertad no siempre es solitaria. A veces se construye en compañía, en abrazo, en palabra o en presencia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos invita con ternura: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad no siempre llega por revelación, a veces llega por relación, por el otro que nos escucha sin juzgarnos, que ora sin condiciones, que nos recuerda que no estamos en soledad en el proceso. El enemigo no teme al ruido, teme a la verdad, porque la verdad rompe cadenas sin violencia, sin gritos, sin espectáculo. La verdad no necesita defenderse, solo necesita ser revelada. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, lo afirma con claridad: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no es una emoción, es una consecuencia, consecuencia de la luz, de la revelación, de la decisión de no vivir más en la sombra. Y cuando la verdad entra, las cadenas comienzan a ceder, sin necesidad de fuerza, solo con la autoridad de lo eterno. Hay cadenas que se rompen en el altar, no por magia, sino por entrega, porque el altar no es solo un lugar, es una postura, es decir, aquí está lo que me ata, lo que me pasa, lo que me limita, y todo lo rindo a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos llama con ternura y firmeza: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentarse es desnudarse sin vergüenza, es confiar en que lo que se entrega no se pierde, se transforma, porque el altar no es el fin,
es el inicio de lo nuevo. A veces las cadenas se rompen en el silencio. No hay gritos, no hay lágrimas, solo una convicción interna que dice, ya no más. Y en ese susurro el cielo se mueve, porque Dios no necesita volumen para actuar, solo necesita disposición. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, lo revela con delicadeza. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La fortaleza no siempre se grita, a veces se respira, otras veces va aflorando poco a poco, y en ese respiro las cadenas comienzan a romperse. Romper cadenas no es olvidar, es resignificar, es mirar la herida y decir, esto ya no me define, es recordar sin vivir, es sanar sin negar, porque lo que se niega se repite, pero lo que se sana se libera. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, nos enseña con esperanza. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que dolió puede convertirse en testimonio, en puente o en semilla, porque la libertad no borra el pasado, lo transforma en propósito. Hay cadenas que se rompen con perdón, no porque el otro lo merezca, sino porque el alma lo necesita, porque el rencor es prisión y el perdón, aunque cuesta, libera. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14, nos instruye con claridad, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar no es justificar, es soltar, es decir, no me cargo más con esto, y en ese aspecto el alma respira y lo que parecía imposible comienza a sanar poco a poco. Gracias por continuar en este episodio y te recuerdo que a veces las cadenas se rompen en la adoración, no porque el entorno cambie, sino porque el alma se eleva, porque cuando adoramos en medio del dolor, declaramos libertad antes de verla. La adoración no depende de las circunstancias, es una decisión del espíritu, es decir, aunque no entienda, aunque duela, aunque parezca que nada se mueve, yo te exalto. Lo vemos en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 25. Ahí nos muestra ese misterio. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No hubo escape, hubo canto, no hubo explicación, hubo presencia, y en esa atmósfera las cadenas físicas se dieron, porque lo que se libera en lo invisible va transformando lo visible. Romper cadenas también implica renovar la mente, porque lo que pensamos forma parte de lo que creemos. Y lo que creemos sostiene lo que vivimos. No basta con sentir libertad, hay que pensar desde ella, hay que desmantelar las estructuras mentales que nos atan, que nos limitan, que nos hacen repetir lo que ya no queremos. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 23 nos exhorta: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es un campo de batalla y la libertad comienza en el pensamiento, en la decisión de no repetir lo que nos ató, en el coraje de imaginar una vida sin cadenas, en el acto sagrado de pensar los hijos no como esclavos. Hay cadenas que se rompen con obediencia, no por imposición, sino por convicción, porque obedecer no es someterse,
es alinearse, es decir, confío más en tu camino que en mi lógica. La obediencia no siempre tiene sentido inmediato. A veces parece ilógica, incómoda y desafiante, pero en ella hay poder. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33 lo afirma: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado para que viváis. Vivir implica obedecer, no por miedo, sino por amor, porque quien obedece se libera a sí mismo y en esa entrega las cadenas pierden fuerza. A veces las cadenas se rompen también con lágrimas, no de tristeza, sino de rendición, porque llorar no es debilidad, es limpieza, es decir, ya no quiero sostener esto, porque las lágrimas que nacen del alma no son señales de derrota, son señales de apertura, de vulnerabilidad, de espíritu sagrado. En el libro de Salmos 126, versículo 5, lo consuela. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La lágrima no es el final, es semilla, y lo que se siembra en quebranto florece, porque el llanto que se entrega a Dios no se desperdicia, se transforma en la cosecha. Romper cadenas también implica identificar la voz que nos habla, porque no todo nos va guiando. Algunas confunden, algunas atan, algunas repiten mentiras disfrazadas de verdad, pero la voz del pastor libera, no acusa, no manipula, no condena. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos recuerda: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Seguir su voz es caminar hacia la libertad, aunque el camino sea estrecho, aunque el ruido sea fuerte, porque su voz no grita, susurra. Y en ese susurro hay dirección, hay paz, hay ruptura de cadenas invisibles. Hay cadenas que se rompen a través de la fe, no porque veamos, sino porque creemos, porque la fe no necesita evidencia, solo necesita convicción. Fe es decir, aunque no lo vea, sé que está ocurriendo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 lo declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no siempre cambia lo externo, pero siempre transforma lo interno. Y en ese cambio las cadenas pierden poder, porque la fe no depende del entorno, depende del vínculo. Y ese vínculo, cuando se fortalece, deshace lo que nos ataba. A veces las cadenas se rompen con acción, con pasos concretos, con decisiones firmes, porque la libertad no es solo espiritual, también es práctica, es cortar vínculos, salir de lugares y cambiar hábitos. Es decir no y es decir basta. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos confronta: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Romper cadenas es también movernos, no solo sentir, no solo orar, también es actuar, porque lo que no se ejecuta se estanca, y la libertad para ser plena merece movimiento. Romper cadenas no es un evento único, es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre sagrado, porque Dios no va liberando a medias, no sana por partes, no transforma superficialmente. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos anima: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no comienza para abandonar, su obra es completa y su tiempo perfecto.
La libertad no siempre llega de golpe. A veces llega en la casa de los papás, en etapas, en suspiros, pero cada paso cuenta, cada avance es victoria y cada día en la cadena es emotivo y también restaurador. Hay cadenas que se rompen en la identidad, en recordar quiénes somos y volver al origen, porque lo que Dios dice de nosotros es más fuerte que lo que el mundo repite. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos afirma: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos libres porque fuimos elegidos, porque no somos esclavos del pasado, ni del pecado, ni del sistema. Somos hijos, somos luz, somos llamados. Y cuando esa identidad se asienta, las cadenas ya no tienen lugar, porque el alma sabe de quién es y no se deja atar. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, venimos ante ti con el alma abierta y las manos vacías. No traemos méritos, solo necesidad. No traemos fuerza, solo cansancio, pero sabemos que en tu presencia incluso el suspiro más débil tiene poder. Hoy te presentamos nuestras cadenas, visibles e invisibles, antiguas y recientes, heredadas o elegidas. Te las entregamos sin reserva, sin excusa, sin máscaras, porque sabemos que tú no nos miras con juicio, sino con compasión. Tú no nos exiges perfección, solo sinceridad. Y aquí estamos con todo lo que somos, pidiendo que nos liberes desde lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando la libertad llegue, que no olvidemos quién la hizo posible, que no nos llenemos de ruido, sino de gratitud, que cada paso libre sea una ofrenda, que cada día sin cadenas sea una canción, que nuestra historia, marcada por tu intervención, se convierta en testimonio para otros. Gracias por no soltarnos, gracias por no rendirte con nosotros, gracias por romper lo que parecía irrompible, que vivamos como hijos y no como esclavos, que vivamos libres y no como fugitivos, que vivamos, Señor, como quienes han sido tocados por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.